con lo que nos ha unido es básicamente la convicción de la importancia de la libre competencia para el desarrollo de los mercados y para el desarrollo del país. Y bajo esta lógica y bajo esta convicción consideramos que el tema que se nos plantea a nivel local respecto a la fijación de tasas de intercambio en Chile es un tema que teníamos que tratar como red, porque básicamente lo que está viviendo Chile es una modificación en el sistema de los medios de pago, de un modelo de 3 partes a un modelo de 4 partes. Esto históricamente siempre puede tener 2 miradas, ¿cierto? Desde la perspectiva de la regulación del mercado financiero, los objetivos de política pública que ello conlleva, como la estabilidad del sistema financiero, la seguridad en los medios de pago, pero ello no obsta, y este es también el ADN de nuestra red, a que se generen espacios de competencia y se permita abrir la competencia, ya no sea a lo mejor a veces naturalmente, sino que debe intervenirse mediante la regulación. Y para iniciar este debate, creemos que es necesario, además de sabemos en lo que estamos hoy día, tener un poco de contexto en este mercado. El año 90... ¿Sí? El año 90 se autorizó por los organismos de libre competencia para que los bancos emisores de tarjetas de pago pudieran actuar de manera conjunta en el rol adquirente a través de Transbank. Ello, en su momento, dado la penetración de estos medios de pago, así también como la cobertura de la bancarización en Chile, hacía necesario por las economías de escala y de ámbito que se creara una sola red y se pudiera potenciar este desarrollo. Con el tiempo también, si nos remontamos ya al año 2016, Transbank ya operaba, se incrementó el número de pagos por estos medios de pago con tarjeta, también se afiliaron un mayor número de comercios a lo largo de todo Chile y se consideró necesario revisar cómo se estaban fijando las tarifas por parte de Transbank a los comercios, que es el Merchant Discount, que cada vez, como sabemos, que los clientes van a los comercios y quieren pagar con la tarjeta de crédito o débito, Transbank cobra una comisión. Y ahí se estableció que esta tarifa fuera en términos uniformes, no discriminatorios, objetivos y que tuviera un fundamento económico, todo ello para limitar que Transbank, que era monopolista, generara alguna especie de abusos en la fórmula de cobro. Eso funcionó, digamos, siguió al menos una década ese sistema, hasta que alrededor del año 2015 se generan nuevas instancias, también de nuevo por parte de los organismos de competencia, tanto la Fiscalía como algunos comercios, que acuden al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para replantear que dada la madurez del sistema, la penetración de estos medios de pago, era necesario revisar cuál era la estructura del modelo y evaluar los cambios. Y ahí se han generado, porque al final es un ecosistema, ¿cierto?, donde intervienen distintos actores. Y por una parte se han revisado y actualmente se está revisando el margen de adquirencia que tiene Transbank en este mercado. Por su parte también se pidió que se revisara por parte del tribunal las cláusulas y las condiciones que fijan las marcas como Visa y Mastercard, pero también el tribunal revisó la necesidad de establecer ciertas regulaciones en este mercado para abrir la competencia a través de una proposición normativa, que es la proposición normativa número 19, que dentro de ella se establecía la fijación de tasas de intercambio. Dicho esto, el contexto es importante porque un poco finalmente siempre se ha planteado que Chile es un modelo bien excepcional, pero es importante entender la historia para entender también cuál es lo que nos motiva ahora, y en ese sentido voy a dar paso a Ana María para que nos cuente por qué es importante fijar bien las tasas de intercambio y hagamos la presentación de nuestros invitados que nos van a ayudar a desentrañar los desafíos que tenemos ahora a través de esta comisión que se creó para la fijación del límite de las tasas de intercambio en Chile. Ana María. Gracias, Vanessa. Buenos días, un millón de gracias a todos. No, tal como Vanessa señalaba, no me voy a extender mucho porque acá la verdad venimos a escuchar a nuestros invitados, pero efectivamente, dada la complejidad que tiene un mercado, ¿no es cierto?, de 2 partes, donde efectivamente las plataformas tienen que maximizar la cantidad de transacciones, haciéndolo de manera eficiente, es que una tarificación no es trivial. Y no es trivial, no es similar a tarificar una empresa regulada, ¿no es cierto?, donde básicamente tú te fijas en los costos de la firma,
y por ende es muy importante entender las complejidades que estos generan, el nivel de información que se requiere, y es por lo mismo que hemos hecho este seminario, porque a todos aquellos que invitamos acá tienen algo que decir y algo que aportar. Se ha fijado este comité de tasas de intercambio que evidentemente, si uno mira en su composición, en lo que se preocupa es que hay un equilibrio de expertos en temas de libre competencia, de expertos en temas del sector financiero, donde efectivamente todas las visiones estén plasmadas. Pero obviamente nosotros como Red Pro Competencia lo que queremos es un espacio técnico, y aquí la idea es poder discutir en base a modelos económicos y a objetivos de política pública para que efectivamente la fijación de tasas de intercambio tenga el objetivo final y no genere distorsiones, que es lo que hemos visto que tiene este sistema con las integraciones verticales entre los bancos, ¿no es cierto?, a través de Transbank como sociedad de apoyo al giro y el segmento adquirente. Voy a pasar a presentar en primer lugar, que nos va a hablar Felipe Arboe, que es abogado, ex senador de la República y actual miembro de la Convención Constituyente, que fue uno de los promotores de esta ley y que tuvo un rol muy relevante en el proceso de discusión legislativo. Así que muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación a la red. También vamos a tener con nosotros a Andrea Butelman, que es economista, exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con vasta experiencia y expertise en todos los temas de organización industrial, por lo tanto tiene mucho que decir, y también efectivamente de una manera, aquí lo que somos completamente imparciales, pero también evidentemente estar involucrados en casos desde el sector privado también da una mirada muy relevante, y Andrea en ese sentido también ha estado asesorando más cerca del público, ¿no es cierto?, las presentaciones ante el tribunal que ella ha realizado, pero estamos acá con un fótico muy técnico y de discusión de los drivers y los parámetros económicos para fijar estas tarifas. También tenemos con nosotros a Jorge Padilla, economista muy connotado, muy destacado, a cargo de Compass Lexicon, consultora con gran expertise en Europa. Él está a cargo de toda el área económica en Europa y evidentemente es uno de los países que miramos y tenemos que recoger la experiencia que ellos han tenido, cuáles son los efectos que se han generado a nivel de los consumidores y a nivel del mercado de los comercios también con estas fijaciones de tasas de intercambio y también en términos de inclusión financiera. Y luego también tenemos a Geraldine, que nos va a entregar una visión comprensiva de cuál es el desafío que tiene para fijar tasas de intercambio, debido a que ella forma hoy día, preside el Comité de Fijación de Tasas de Tarifas en el mercado de telecomunicaciones sanitario, y ahora está como presidenta de la Comisión de Fijación de Aranceles para la Educación, y nos va a comentar sobre qué desafíos ha tenido en los distintos lugares en que ella se ha desempeñado para fijar tarifas, lo cual, si se fijan, es una visión bastante comprensiva y es lo que queremos aportar nosotros a la discusión. Así que le doy lugar primero a Felipe Arboe para que nos cuente y nos comente su experiencia al respecto. Muchas gracias, Ana María, gracias, Vanessa. En primer lugar, quiero agradecer a la Red Pro Competencia y felicitar por la iniciativa de tener un diálogo franco, técnico, respecto de un tema tan relevante como es la fijación de tasas de intercambio. Lo primero que uno tiene que pensar es qué tuvo en vista el legislador cuando decidimos presentar esta moción parlamentaria. Bueno, evidentemente estábamos en una situación de un modelo de 4 partes desregulado, donde se comenzó a observar ya durante mucho tiempo serios problemas de competencia, pero adicionalmente una creciente judicialización. Y la renuncia, más bien del regulador, y me refiero principalmente al Congreso y al Gobierno, de establecer normas legales que establecieran ciertos límites a las tasas de intercambio o tendieran a regular el mercado para promover la competencia. Chile tiene hoy día tasas muy bajas de digitalización del dinero, y eso es un tremendo problema que trae costos asociados, que tiene que ver, por ejemplo, con los costos desde la impresión, el almacenamiento, el traslado, la seguridad del dinero en efectivo. Hoy en Chile, comprar en efectivo puede ser lamentablemente todavía más económico que comprar con tarjetas de crédito o de débito, y eso es un tremendo problema. Entonces la pregunta es cómo nosotros somos capaces de crear un mecanismo o un mercado, de ayudar al desarrollo de un mercado que permita, por un lado, la digitalización del dinero como un elemento de eficiencia, de desarrollo, de seguridad, pero también, por otro lado, logramos mayor competencia. Entonces, en el equilibrio, a mi juicio, está la virtud que se ha de requerir y que ha de tener esta comisión que se ha creado. En ese escenario, entonces, cuando miramos la evidencia internacional, vemos que la experiencia europea, Canadá, Australia, son experiencias que valía la pena mirar, de cómo se fueron desarrollando los procesos regulatorios y cuáles fueron los impactos que generaron desde el punto de vista de los emisores,
desde el punto de vista de los adquirentes, desde el punto de vista de los comercios y desde el punto de vista de los consumidores. Porque no necesariamente, y esto es muy importante plantearlo así, puede ser a riesgo de ser impopular, incluso lo planteamos en la discusión, no necesariamente una tasa baja de intercambio, las tasas de intercambio más bajas, generan necesariamente menores costos a los consumidores, porque evidentemente unas tasas de intercambio extremadamente bajas pueden beneficiar eventualmente al comercio, pero pueden afectar gravemente, digamos, el incentivo al desarrollo de competencia de la industria de los emisores, digamos, evidentemente. Entonces, en consecuencia, se va a requerir, creo yo, la sabiduría necesaria para incorporar estos elementos, o tenerlos en consideración. Lo segundo, yo creo que es importante plantear, es que la creciente judicialización se tradujo en un bullado proceso de reducción de tasas de parte de la empresa mayoritaria en Chile en estas materias, Transberg, ¿no? La pregunta es si esa reducción de tasas de costos se fue traspasada efectivamente, linealmente a comercio y consumidores, o más bien fue una fórmula para evitar el ingreso en una competencia. Bueno, hay una discusión ahí, y ahí Andrea probablemente nos va a poder dar más luz al respecto de todo lo que ocurrió también en el plano de libre competencia. Pero evidentemente se hacía necesario establecer una regulación. Y presentamos una moción parlamentaria con todas las limitaciones que tienen las mociones parlamentarias. Ustedes saben que los parlamentarios no podemos presentar, bueno, no es que no podamos, no debemos presentar, porque ahora ya está bastante laxa esta diferencia, pero yo siempre fui respetuoso y no me declararon nunca inadmisible un proyecto. No debemos presentar proyectos que generen una alteración desde el punto de vista de la estructura pública, y por tanto no podíamos crear una institucionalidad a cargo de la fijación tarifaria. Pero sí iniciamos diálogos con el ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones, para manifestarle la necesidad de contar con un consejo, un órgano colegiado que integrara diferentes visiones, tal como decía Ana María, visiones de libre competencia, visiones economicistas, visiones jurídicas, visiones institucionales, que entendiera que la fijación de tasas no era solamente un tema de un guarismo, de la fijación de un guarismo para efecto de tener un efecto determinado, sino que más bien entender que la motivación, el objetivo de esta legislación era justamente dar un paso decisivo en materia de digitalización del dinero y todo lo que esto implica, es decir, como señalaba al principio, buscar un equilibrio entre la disminución de costos de transacción para hacer un incentivo al comercio, al uso del dinero digital, pero también no desincentivar el desarrollo de la competencia a través de tasas demasiado bajas que pudieran generar un impacto negativo, digamos, en la industria de los emisores. En consecuencia, a nuestro juicio, ese era el fundamento principal. Creo que, bueno, cuando uno mira la moción original, nosotros pusimos una tasa de intercambio que fue una provocación, digamos. Evidentemente el objetivo era generar una provocación al regulador y que se motivara efectivamente a participar del proceso legislativo, y lo logramos, que en definitiva no era el objetivo de la moción una rebaja de tasas a esos niveles, porque podía generar evidentemente una complicación en nuestro mercado. Para decirlo de otra forma, nuestro guarismo era una provocación, y lo que queríamos era crear esta instancia. Logramos que el Ministerio de Hacienda se comprometiera a través de una indicación sustitutiva, y finalmente terminamos con este comité especializado, que a mi juicio, y ahí viendo ya, digamos, a lo que debiera ocurrir, creo que recoge o puede recoger de muy buena forma, digamos, todos estos elementos que teníamos en vista. Y aquí voy terminando. Primero, el objetivo de aumentar la digitalización del dinero en nuestro país. Nosotros necesitamos que Chile aumente exponencialmente la tasa de dinero digital. Y esto, insisto, por razones de trazabilidad, por razones de eficiencia, por razones de desarrollo de mercado, por razones de seguridad. El 70% de los delitos en Chile son delitos contra la propiedad, y dentro de los delitos contra la propiedad el 75% son para robar efectivo. En consecuencia, el costo social también que tiene las transacciones en efectivo es enorme. Pero claro, para lograr eso, para convencer al comercio y al consumidor que utilice el dinero digital, se requiere rebajar los costos del dinero digital, y para eso hay que ser eficiente. Pero esa rebaja de costos no puede ser exponencial si es que va a significar un desincentivo al desarrollo de competencia. En consecuencia, creo que la sabiduría que tiene que tener esta comisión es extremadamente importante, tomar en consideración la evidencia internacional,
Ahí Jorge nos va a poder explicar, por ejemplo, los impactos que ha tenido o que tuvo ya la fijación tarifaria en Europa, las variables económicas, pero también las particularidades de nuestro mercado. Chile no es Europa, no es Australia, no es Canadá, y se requiere entender eso y por tanto buscar mecanismos equilibrados que permitan, como digo, lograr estos objetivos. Una tasa muy baja, bueno, evidentemente podría eventualmente beneficiar a consumidores y al comercio, pero una tasa muy baja podría significar, por ejemplo, que no haya incentivo para que los emisores se metan en este negocio, digamos, ¿no? Por ejemplo. Pero una tasa muy alta, obviamente, puede generar un gran incentivo a tener grandes emisores o buena competencia en emisores, pero un bajo incentivo para el comercio y los consumidores de utilizar esta tarjeta. En consecuencia, creo que el equilibrio va a ser fundamental en ese punto. Entonces, para terminar, yo diría que lo más importante ahora es que el proceso que ya se ha iniciado de la consulta ciudadana pueda tener y recoger las opiniones de expertos, expertas, pero también de, comillas, la ciudadanía o el comercio que ve en la aplicación práctica de estas medidas, digamos, aumentos o disminución de costo de transacción. En Chile hoy día un pequeño comercio, dada la estructura de precios, los costos de transacción digital siguen siendo una parte importante de sus costos y en consecuencia disminuye la competitividad. En consecuencia, las consecuencias que hay detrás de esto, desde el punto de vista del desarrollo de la pequeña, mediana empresa, son muy importantes. Por eso yo creo que es clave que los comisionados y las comisionadas, estoy seguro que así lo van a hacer, van a comprender que se trata de un proceso integral que requiere de una visión, insisto, particular de nuestro mercado para incentivar la competencia, pero también para reducir los costos y la digitalización del dinero como mecanismo de transacción. Muchas gracias, Felipe. Muy interesantes los puntos que plantea y ver qué se tuvo a la vista en el proceso legislativo para crear este comité y las expectativas también que tenemos en relación a la función que ejerce. Ahora, siguiendo la línea de nuestros expositores, queremos invitar a Geraldine González, como ya comentó Ana María, experta en fijación de tarifa, en tanto en telecomunicaciones, sanitario y educación, pero principalmente para que nos cuente desde la mirada institucional, desde la comisión, qué desafíos tiene para poder legitimar este proceso que por primera vez tenemos en Chile, y qué recomendaciones también a la hora de cómo llevar al proceso, digamos, no concentrarnos también en el resultado, sino también durante el proceso. Así que Geraldine, por favor, bienvenida al seminario y adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Vane. ¿Se ve bien la presentación? Ok. Bueno, la idea es aportarle como cuenta Vane respecto... Parece que hay por ahí un micrófono encendido. La idea de esta presentación, que espero ser breve, sea aportar sobre mi experiencia respecto en otros mercados, cuáles son los desafíos procedimentales y de la institucionalidad. Bueno, parto con una breve motivación. Nosotros como técnicos en general le ponemos mucho énfasis a la complejidad técnica del cálculo mismo y muchas veces nos olvidamos de los temas procedimentales, los temas de forma que llamamos. En realidad, en el mundo de la regulación económica, los temas de forma son de cumplimiento legal de la normativa, tanto de la normativa específica del sector como la normativa de libre competencia, como la normativa de transparencia, como otras normativas que también guardan relación con los procedimientos, ¿no es cierto? Entonces, muy importante siempre tener la visión para la instalación de un comité, una comisión sobre temas procedimentales que incluso en casos que yo he estado, pueden votar un proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente los temas procedimentales pueden ser más fáciles de ser vistos por un juzgador no especializado, ¿no es cierto? Más allá de los temas específicos del cálculo. Bueno, voy a partir hablando del primer desafío que siempre se tiene en estas comisiones, para este caso de un comité, que el proceso sea transparente y participativo. ¿Qué significa eso? Porque es una frase que se escucha mucho en todos lados y suena muy bonita, ¿no es cierto? Pero en el mundo de la regulación económica, de fijación de tarifa, eso se hace carne de forma bien específica. En la ley 21.365 que regula la fijación de los límites de la tasa de intercambio se establece participación de los emisores, de los operadores, los titulares de marca, los prestadores de servicios de procesamiento de pagos,
y la entidad afiliada, además de las asociaciones de consumidores y en general cualquier interesado. Todos sabemos, los del mundo de la regulación, que en general participan los actores que se ven afectados. Entonces, y las asociaciones de consumidores en general también participan. Bueno, el ciudadano de a pie le cuesta participar en estas cosas porque son temas muy técnicos, ¿no es cierto? Es muy importante para el proceso que se traten de hacer esfuerzos para que haya gran publicidad y transparencia de las actuaciones y que haya instancias reales de participación, porque como sabemos actualmente estamos en un momento que es complejo. El constituyente Arboe lo sabe mejor que nosotros, en que hay mucha crítica a lograr de las instituciones. Entonces todos tenemos que aportar en cuanto a la transparencia del actuar, para poder validar los procesos. Bueno, en el artículo 8, ¿qué señala expresamente en la ley 21.365? Deberá ser publicada en un sitio web la propuesta preliminar, donde se muestra el primer cálculo, en el fondo para efecto que pueda ser observado o comentado por cualquier interesado u órgano público, cuya competencia diga relación directa o indirectamente con esta materia. Ya, ¿qué es lo que se publicará? Yo en mi experiencia esto no es trivial. A los directamente afectados se les notificará separadamente que al público este tipo de preguntas suelen responderse en actos administrativos posteriores. Actualmente hay una ley, hay un reglamento interno del comité, hay 4 actas que yo puedo revisar. Por ahí vi que había algún integrante del comité, me disculpen si hay algún documento que ustedes ya sacaron y que yo no he visto, pero yo miré lo que estaba público. ¿Qué es lo que se publicará? Es una pregunta que suele ser compleja. ¿Por qué? Porque aquellos que quieren opinar respecto al proceso, quieren opinar informadamente, y lo que habitualmente se utiliza acá como concepto es la replicabilidad del cálculo. Los regulados, que en este caso podrían ser los operadores, ¿no es cierto?, y los emisores, van a querer saber cómo se llegó a la estimación del cálculo, y para ello hay que entregar detalles. Tú no puedes decir que toda la información que tienes es reservada, sino que tienes que dar luces de cómo hiciste esa estimación. Y esto es muy relevante, sobre todo en... Les pedimos, por favor, poner el micrófono en silencio. Muchas gracias. Entonces, muchas veces el tema de qué se pone a disposición para que se comente, se observe por los actores, suele ser un tema muy relevante, y si tú no lo haces bien, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las quejas que hay poca transparencia, que hay visión en el proceso, y la judicialización, que es lo típico en los sectores de regulación. Y que no creo, no es por asustar, pero no creo que aquí sea una excepción. Entonces, tenemos el segundo desafío. ¿Cómo conversa esta vocación que tenemos que tener de transparencia con la reserva de información? Porque en este sector la reserva de información es un tema sensible e importante. Pero como les decía antes, hay que encontrar un equilibrio entre la información que uso, una parte de esa información es reservada y otra parte no es reservada, y cómo muestro vocación de mostrarle a la ciudadanía lo que estoy haciendo. En general, en mi experiencia no resulta adecuado señalar que todo lo que tengo reservado y lo que puedo mostrar es la pura tarifa final. Eso es un germen para la judicialización. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a mostrar para la opinión de los actores y la ciudadanía, y el tratamiento que se le va a dar a la información confidencial. Bueno, hay mecanismos, la Fiscalía tiene pauta, la Fiscalía, yo en el mundo de la regulación también he hecho trabajos en distintos lados donde lo que se hace es anonimizar la información. En otros casos se invita a los actores directos a que puedan visitar un computador sin llevarse copia. O sea, hay distintas técnicas para poder manejar, pero que se sienta que hay una apertura a mostrar lo que se está estimando, que es muy relevante para la opinión. Ya. Otro tema son la interacción con los actores. ¿Qué pasa en estos comités? Como se plantea en el reglamento interno del comité, van a haber reuniones que se regirán por la ley de lobby. Pero ¿qué pasa con la ley de lobby? Hay algunos actores que van a intentar ir todas las semanas a pedir reuniones, hay otros que no van a pedir reuniones porque quizás no se manejan también con la ley de lobby, y hay otros que estratégicamente no piden reuniones para después en su judicialización decir que aquí no se lo recibió. Entonces, ese es un tema que hay que mirar con ojo de generar lo que funciona en estas comisiones o comités, es manejarse en audiencias públicas en las cuales se invita a todos,
que puede ser posterior, por ejemplo, a la propuesta de eliminar en la que se escuchen los comentarios directos, o a lo mejor algunas dudas que el comité tenga respecto de los comentarios que se hicieron, poder recibirlos a todos, pero que haya evitar los cuestionamientos de discriminación en la participación y el escucha. Y además, lo que también se suele hacer, que pongo acá, es que hay periodos en los que los comités también definen no escuchar a nadie porque está muy cerca de la decisión final, y es también importante tener ojo con resguardar la independencia del comité. Está recién instalándose el comité y queremos que funcione bien, ¿no es cierto? Bueno, la información, el cuarto punto, es estratégica, además de los temas de reserva o confidencialidad que antes nombré, que efectivamente ahí hay un en cual, en mi experiencia, la institucionalidad debe definir expresamente qué es reservado y qué es público, porque a veces los actores, cuando uno les solicita información, te dicen que todo es reservado. Entonces, si fuera para algunos actores, tú no podrías mostrar nada. Entonces, eso tampoco es atendible. Entonces, hay que tener muy claro los parámetros en que tú defines qué es reservado y qué es público. Y además tener súper claro que hay una mirada estratégica para todos los actores respecto a la información que te van a entregar y que no te van a entregar. Este primer cálculo va a ser súper importante en ese sentido, en el cual el comité va a poder observar cuál es la información que los emisores, los operadores, los demás actores van a tener problemas en entregar. Y cuál información creían que iban a poder tener y que no tuvieron. Ese es un aprendizaje muy importante para el cálculo, sobre todo porque el cálculo tiene una fecha definida, ¿no es cierto? No se puede estar al eterno tratando de encontrar la información óptima para hacer el cálculo. Bueno, y es importante desde el inicio dar señales que disciplinen el mercado, que no es gratis no entregar la información al regulador. Yo creo que eso es muy relevante porque, en mi experiencia, cuando no ocurre eso, algunos actores se tranquilizan demasiado y habitualmente no entregan lo que deben entregar. El quinto punto, que es el más interesante para los abogados, es la litigiosidad. Lo que puedo decirles en mi experiencia a todos, que no es por unos pájaros de mal agüero, pero hay que tener claro que la alta litigiosidad en procesos de regulación económica es un dato de la causa. Eso ocurre en todas las fijaciones en las que yo he participado, en todas las sedes. ¿A qué me refiero? Contraloría, tribunales, al mismo tiempo, por diversos actores. Entonces, la institucionalidad, el comité tiene que estar preparado para ello, tiene que tener recursos, tiene que tener abogados, tiene que estar mentalizado, porque eso va a ocurrir. Entonces, en el artículo 8 de la ley establece un artículo que más bien lo que hace es, en el fondo, traer lo que es la práctica habitual en estos temas. Dice, la resolución que emita el comité las resoluciones que emita el comité deberán contener su respectiva fundamentación y podrán no ser objeto de un recurso de reposición por cualquier interesado de interponerse ante el mismo comité dentro del plazo de 5 días. Lo anterior será sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que se puedan ejercer ante los tribunales de justicia una vez resuelto el recurso de reposición o transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimado. O sea, no se contempló un recurso especial de impugnación, sino se están todo el abanico de posibilidades. Incluso hubo una conversación, una discusión entre el ex senador Arboe con el ISALDE, en la cual el ISALDE dice, bueno, hasta la protección aquí. Hay algunos abogados que dirán que la protección no debiera ser para este caso porque las protecciones en el fondo son un recurso de emergencia y no se viene mucho con estos temas, pero bueno, habrán abogados que irán en todo. Y hay que estar preparado para ello, hay que hacer un buen procedimiento para evitar aumentar la litigiosidad y, por supuesto, hay que tener un cálculo robusto. Y finalmente, suele pasar que el primer proceso te da luces de qué cosas no funcionaron, qué cosas podrían funcionar mejor, y habitualmente lo que se hace es sacar algún acto administrativo. En el mundo de la regulación se usan reglamentos. Actualmente la ley no tiene un reglamento que hable de temas súper pedestres, que son los hitos, las fechas, cómo se va a notificar, porque efectivamente eso también, como el procedimiento, como les contaba, puede generar espacios para judicializar. Entonces, es muy importante que se haga en el fondo una revisión de este primer proceso y se puedan sacar lecciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine, la verdad, por entregar todo tu conocimiento y información respecto a la experiencia práctica de fijación de tarifas,
que sin duda vemos que es un desafío grande y ahí el complemento entre economistas y abogados se nota que es esencial. O sea, más da pie a que la existencia de esta red y la complementariedad siempre entre ambas disciplinas. Bueno, ahora les voy a presentar a Jorge Padilla. Como ya les decía, él está a cargo del área de Compass Lexicon en Europa, es doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Pero también yo creo precisar algo. Si bien Jorge nos va a dar toda su experiencia y su noción internacional en materia de fijación de tasas de intercambio, donde sabemos que en Europa es uno de los países pioneros y nos va a poder contar los impactos y si efectivamente se ha logrado el balance, que era lo que se buscaba, ¿no? Para optimizar la cantidad de transacciones a través de estas plataformas, pero también tiene experiencia en el mercado local, lo cual es muy válido y efectivamente... Pero es niño. Sí, les pido por favor que se silencien. Y tiene experiencia en Chile, entonces la verdad que la visión que tiene Jorge es muy relevante. Él ha estado asesorando al Banco Santander, lo cual de un prisma óptimo, técnico, se valora muchísimo, así que le damos las gracias por estar aquí y esperamos el aporte de su presentación. Así que gracias, Jorge. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer estar con vosotros hoy. Voy a intentar colocar mi presentación. Creo que la tengo aquí. Vamos a ver. Espero que podáis verla. La voy a intentar poner en pantalla máxima. Maximizar la pantalla. Vosotros me decís si lo podéis ver, Ana María y Vanessa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía, muchas gracias al foro por haberme invitado. Este es un tema realmente importante para Chile, es un tema importante en todas las jurisdicciones, donde fijamos la tasa de intercambio. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Felipe anteriormente, que decía que no podemos ir ni muy arriba ni muy abajo. Es casi el problema este de Goldilocks, ¿no? De la niña esta rubia que llega a la casa de los tres ositos y que tiene que quedarse en medio porque la cama grande es demasiado grande y la cama pequeña es demasiado pequeña. Pero el diablo está en los detalles y es complicado. Lo que quiero hacer en primer lugar es dar una revisión muy rápida de una serie de conceptos básicos desde el punto de vista de la economía, de cómo medir la tasa de intercambio y luego de hablar de la experiencia europea sobre cómo llevar a cabo esta medición o este cálculo en la práctica. Bueno, estamos hablando de un modelo de 4 partes y la tasa de intercambio, lo primero que tenemos que recordar es que no es un precio que paguen ni los comerciantes ni que paguen los tarjetavientes. Es una tasa que se paga desde el banco adquirente hasta el banco emisor. Es un precio de transferencia dentro del sistema. Normalmente viene determinado por las marcas sujetas a una serie de regulación. Por supuesto que esta tasa de intercambio, que este precio de transferencia, tiene un impacto sobre los precios que pagan finalmente comerciantes y tarjetavientes. Una mayor tasa de intercambio, en principio, debería de llevar a unas menores comisiones para los tarjetavientes. Pero, y este es el lado bueno, este es el lado positivo de las tasas de intercambio y la razón por la que quisiéramos que fueran altas, porque cuanto más altas sean, en principio, mayores serán los descuentos o la reducción de las comisiones a las que se hagan a las que tengan que hacer frente a los tarjetavientes. El lado tétrico, el lado negativo de las tasas de intercambio es que un incremento de las tasas de intercambio supone un incremento de los costes variables de los bancos adquirentes y eso quiere decir que se pasará en forma de una mayor tasa de descuento a los comercios. Y lo que queremos es balancear estos dos efectos. ¿Pero por qué existen las tasas de intercambio? Las tasas de intercambio tienen como misión fundamental el que los consumidores, los tarjetavientes, internalicen una externalidad que en caso contrario no internalizarían. ¿Cuál es esta? Pues Felipe lo ha mencionado anteriormente. El manejar efectivo para los comercios es costoso. Es costoso porque conlleva una serie de riesgos. También es costoso para los tarjetavientes que se pueden encontrar, por ejemplo, ante robos, actuaciones criminales que vayan dirigidas a extraerles su efectivo. Pero en particular el riesgo es todavía mayor en los comercios donde el volumen de efectivo puede ser muy superior. Hay otras ventajas y costes de transacción que se reducen como consecuencia de la utilización de los medios electrónicos de pago. Los tarjetavientes decidirán si utilizan tarjetas de pago o si utilizan efectivo sobre la base de qué es lo que más les conviene a ellos y por tanto
en sus decisiones no tienen en cuenta esa externalidad, ese efecto que generan sobre los comercios. Que al comercio le vaya mejor que utilice tarjeta de crédito, pues de cierta manera me importa bastante poco. Lo que me importa fundamentalmente es si a mí me beneficia. ¿Cómo podemos cómo podemos incentivar a los tarjetavientes a que utilicen las tarjetas de crédito? Abaratándoselas, reduciéndoles las comisiones, haciendo que sea más económico el que utilicen las tarjetas de crédito que el efectivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, dando incentivos a los bancos emisores para que carguen comisiones menores o para que ofrezcan incentivos de toda naturaleza. ¿Cómo logramos incentivar a los bancos emisores? Pues dándoles estas tasas de intercambio que lo que hacen es reducirles el coste de la emisión, el coste de procesar los pagos de los tarjetavientes. ¿De dónde sacamos el dinero? Pues de aquellos que se benefician del uso de las tarjetas de pago y del menor uso del efectivo, que son los comercios. ¿Y cómo les sacamos el dinero a los comercios? Bueno, porque las tasas de intercambio las pagan los bancos adquirentes y los bancos adquirentes pasan ese sobrecoste a los comercios. De tal manera que, en último término, la tasa de intercambio es una transferencia entre el comercio y el tarjetaviente con el fin último de mejorar, de aumentar el uso de las tarjetas, lo cual en teoría debería de beneficiar en último término a todos, a comercios, a tarjetavientes y a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, la gran pregunta que nos surge es, vale, ya entendemos cuál es la lógica de estas tasas de intercambio, pero ¿hay que regularlas o no? ¿O debemos de dejar a las marcas, Visa, Mastercard o quien sea, que fijen las tasas de intercambio que consideran eficientes? Bueno, tradicionalmente en la literatura se había concebido de que lo mejor era no intervenir, era dejar a las propias marcas que fijaran sus tasas de intercambio. Sobre todo en momentos iniciales de desarrollo de los mercados de tarjetas de crédito. Y esta, por ejemplo, fue la visión en Europa y así sucedió. Es decir, en Europa solo empezamos a regular las tasas de intercambio cuando habían pasado muchos años de funcionamiento de estos mercados y cuando la penetración de las tarjetas de crédito había llegado a unos niveles elevados. ¿Por qué regulamos cuando la penetración se había convertido en muy importante? Bueno, básicamente porque estas tarjetas de crédito ya no eran mecanismos opcionales realmente, sino que se habían convertido en lo que en la literatura se llama must-take cards, como tarjetas que un comercio tenía que aceptar, que realmente no podía ignorar. Ya no era necesario incentivar en tanta medida. No digo que no fuera necesario incentivar algo, pero no era necesario incentivar tanto al tarjetaviente. Y existía el riesgo de que la marca y en particular los bancos que formaban parte de todo el sistema en cuatro partes tomaran ventaja del hecho de que sus tarjetas se habían convertido en indispensables para elevar las tasas de intercambio más allá de lo que estaba justificado como consecuencia de la internalización de esta externalidad que mencionaba anteriormente. Es decir, que si el excedente de los usuarios y aquí por usuarios estoy hablando tarjetavientes y comercios, es una función del nivel de la tasa de intercambio, y es cierto que una tasa de intercambio cero no es óptima, porque no incentiva la penetración, también es verdad que a partir de un cierto nivel, tasas de intercambio superiores llevarán a una disminución del excedente total de tarjetavientes y de comercios, de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es esa tasa de intercambio eficiente? Pues, de acuerdo con la lógica que mencionaba anteriormente, la tasa eficiente es aquella que deja al comercio indiferente, una vez ha pagado la tasa de descuento, entre cobrar en efectivo o cobrar con tarjeta. Es decir, si la misión de la tasa de intercambio era incentivar a los tarjetavientes a que utilicen las tarjetas para que de esta manera se ahorren costes a los comercios, pues la tasa de intercambio, es decir, la financiación de esta promoción de las tarjetas debe venir de los comercios, pero no se les puede fijar unas tasas de intercambio que vayan más allá de los beneficios incrementales que obtienen como consecuencia de que se utilicen tarjetas en vez de que se utilice efectivo. Y ese es el Merchant Indifferent Test, o lo que también se ha conocido como el test del turista. En el fondo es, vamos a llevar la tasa de intercambio hasta donde justifica la externalidad, pero no más allá. ¿Por qué es importante regular diligentemente? Pues porque, como en todas cosas en la vida, podemos cometer dos tipos de errores. Nos podemos pasar o nos podemos quedar cortos.
Si nos pasamos y dejamos que las tasas de intercambio estén por encima de las eficientes, pues obviamente estamos generando una sobrecompensación a los bancos adquirentes y estamos generando probablemente tasas de descuento muy elevadas que elevan el precio de los productos que venden los comercios a los consumidores finales. Pero por otra parte, si fijamos una tasa de intercambio muy baja, pues entonces lo que estamos haciendo es no promover adecuadamente el uso de las tarjetas, la sociedad pierde porque se utiliza efectivo en exceso y estamos en una situación también negativa. Nos podemos pasar por un lado y por otro, y por tanto esto requiere tiempo, requiere no cometer errores. En Europa, cuando se intervino, ya digo, se intervino muchos años después de la puesta en funcionamiento de estos mercados, se hizo cuando se llegó a la convicción de que las tarjetas se habían convertido en must take, en imprescindibles. Y el test que se utilizó era precisamente el Merchant Indifferent Test, cuyo origen está en los trabajos, entre otros, del premio Nobel Jean Tirole de la Universidad de Toulouse. Es cierto, cuidado, que el Merchant Indifferent Test nos proporciona un buen marco de referencia, pero eso no quiere decir que necesariamente en todos y cada uno de los países queramos fijar la tasa de intercambio en ese nivel. Podemos quererla fijar un poquito más alta. ¿Por qué la podemos querer un poquito más alta? Bueno, pues porque en algunos sitios pueden preocuparnos otros factores, además de la externalidad que hacía referencia. Por ejemplo, nos puede preocupar mucho la informalidad de la economía, nos puede preocupar el que los pagos en efectivo pueden facilitar el fraude fiscal y, por tanto, podemos tener razones adicionales más allá del interés de los comercios para promover las tasas de intercambio. Y si es así, pues querríamos ir más arriba. ¿Cómo se estimó la tasa de intercambio en Europa? Como he dicho anteriormente, en Europa llegamos a la convicción de que el punto de referencia era este test del Merchant Indifferent Test, del MIT, o test del turista, y este tiene que ver con la externalidad que mencionaba anteriormente, con lo cual de lo que se trataba era de medir el ahorro para un comercio de que cuando los pagos se realizan con tarjeta en vez de cuando se realizan en efectivo. Y esto quiere decir que había que medir los costes incrementales para los comercios de aceptar pagos con tarjeta, netos de la tasa de intercambio, por supuesto, y los costes incrementales de los comercios para aceptar pagos en efectivo. Y en el fondo lo que se trataba era después de mirar la diferencia. Es decir, ¿qué ahorro obtienen los comercios como consecuencia del uso de las tarjetas en vez del efectivo? Que significa ahorro en costes, pero también puede tener efectos volumen, porque puede haber un mayor volumen de intercambio, sobre todo en plataformas digitales, por ejemplo, cuando se promociona el uso de las tarjetas. Complicaciones. No todos los comercios han nacido iguales, unos son más grandes, otros son más pequeños, operan en líneas de negocio diferente. No todas las tarjetas son iguales, hay tarjetas de débito, hay tarjetas de crédito. Entiendo que en Santander ahora también tenemos, en Chile tenemos también las tarjetas de prepago. Hay todo ese tipo de... Y luego las tarjetas también difieren en cuanto a su tecnología. Hay algunas que siguen siendo cobradas con lo que en España llamamos las bacaladeras, físico, o aquellas que tienen su PIN, o las que se pueden utilizar a través de teléfono, etc. Y lo que se trataba era de mirar todo esto y buscar números sintéticos. Para estimar estos costes incrementales, lo que se hizo es una encuesta a comercios. La encuesta es complicada, es confidencial, es detallada, requiere que una persona vaya a una tienda, que cronometre los tiempos que se necesitan para procesar las transacciones en efectivo y con tarjeta, que revise la consistencia de las respuestas proporcionadas por un mismo comercio, por diferentes comercios, y que haga ejercicios de robustez, porque como os podéis imaginar, en función de cómo se pregunte y en función de quién se pregunte, se obtienen unos resultados u otros. Los datos que se requieren: número y valor de las transacciones, pagos de los comercios al adquirente, costes de los comercios. Bueno, aquí veis un desglose del coste de los comercios. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero la idea que quiero transmitir es que es necesario obtener un volumen muy importante de datos y poderlos computar. La Comisión Europea contrató una consultora, Deloitte, que hizo una encuesta sobre grandes comercios en varios países de la Unión,
contactó a numerosas asociaciones, hizo numerosas llamadas, visitó a muchísimos comercios y al final, pues sobre la base de toda esa información, se estimaron tasas de intercambio óptimas, MIT, para cada uno de los países de la Unión y finalmente se obtuvo un número sintético para la Unión en su conjunto, entre otras cosas por la obsesión que tenemos en Europa con crear un mercado único. A pesar de que eso podía hacer que la tasa única europea fuera demasiado alta en algunos países y demasiado baja en otros. Claro, esto lleva mucho tiempo. Si la Comisión en estos momentos tiene que ir mucho más rápida, va a tener que utilizar puntos de referencia porque no va a tener tiempo de hacer todo este ejercicio. Pero este ejercicio es importante y en algún momento alguien lo tendrá que hacer. Y por cierto, en Chile, dado que estamos en una fase mucho más inicial de penetración de la que existe en Europa, este MIT que se calcule de esta manera será una cota inferior de donde tiene que estar la tasa de intercambio, que puede ser algo más alta. Entiendo que, como digo, esto llevará tiempo. En este momento habrá que ir a soluciones más cortoplacistas, que pueden ser utilizar el punto de referencia de las tasas de intercambio ya existentes y determinar, juzgar, evaluar hasta qué punto las marcas tienen en Chile la capacidad de fijar tasas de intercambio muy altas. Si no tienen más take cards, no tienen esa capacidad y por cierto, por tanto, podríamos utilizar el punto de referencia como válido. Utilizar otro punto de referencia que puede ser las tasas de descuento implícitas de Transbank, que por cierto entiendo que no son tan diferentes, o cualquier otra cosa, o podemos mirar a la experiencia europea, pero en vez de mirar a la media de Europa, mirar si algunos de los países que en Europa se analizaron se parecen más en sus características socioeconómicas y demográficas a Chile y mirar qué eran las MIT que salían y a partir de ahí razonar qué premiums debíamos de aplicar dadas las características de baja penetración de las tarjetas en Chile. Un ejercicio complicado, muy importante para la economía y no me queda nada más que pues desear que la Comisión haga su trabajo de la manera más rigurosa posible, porque lo que está en juego es realmente importante para el desarrollo económico del país y para, en particular, el desarrollo de sus mercados de comercio electrónico. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Ahí sí. Muchas gracias, Jorge, también por aceptar la invitación y por tu exposición. Nos planteas varios desafíos, partiste por también como cuáles son las lógicas de las tasas de intercambio y las transferencias entre los distintos grupos de interés que intervienen en este proceso, comercio, tarjetavientes, emisores, adquirentes. Y también los riesgos de fijar tarifas muy elevadas, muy por debajo del óptimo y cómo hay que considerar también cuál es el proceso que ha habido en Europa. Y me parece muy importante que cuando buscamos puntos de referencia, mirar las realidades socioeconómicas de los benchmarks que se utilicen para no llegar y traspasar, digamos. Así que muy interesante, Jorge, la exposición. En esta misma línea quisimos invitar a nuestra cuarta expositora, Andrea Butelman, destacada también participante de nuestra red Procompetencia, como Ana María lo presentó, exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que le tocó intervenir en algunos de los procesos que se mencionaron al inicio vinculados al mercado de los medios de pago, con harta experiencia también en fijación de tarifas, también ha emitido informes en este mercado y aquí queremos escucharla desde su perspectiva técnica y principalmente que nos comente también qué desafíos ve para la Comisión en la fijación de tarifa en un mercado de dos lados, en este mercado de plataformas. Y Andrea, te escuchamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero que nada, felicitar a mis predecesores en la presentación, tuvieron todos espectaculares. La ecuanimidad del senador se va a echar de menos en el Congreso. Geraldine nos presenta todos los... Bueno, yo he estado en regulaciones de distintos sectores y nos presenta todos los problemas y todas las razones por las cuales en general uno no quiere empezar a regular porque se enreda entero. Y Jorge hizo una brillante exposición, la verdad que me van a servir, todos han tocado temas que yo voy a tratar de presentar. Primero que nada voy a tratar de compartir una presentación, pero mi computador está realmente casi muerto, ya me compré uno nuevo, pero no ha llegado. Así que voy a tratar. Ay, no. Espérate.
No sé, Anita, si tú puedes... a ver, Estamos nosotros. Mándame si quieres, Andrea, la presentación y yo te la tú proyecto la acá. tienes, tú la tienes. Ahí Ahí ponte. está, ahí está. ¿Esa la estás presentando tú? No, Vane, la estoy ¿Yo? presentando tú. Sí, tú. Hoy. Yo la estoy presentando. Ah, ¿Quién la está presentando? Javier. Ah, Javier la tiene. Sí. Ya, Javier, anda como al principio, por favor, más abajo. Más abajo. Ya. Yo lo primero que quiero decir, y yo creo que les queda claro a los que saben más del tema, pero igual quiero aclararlo, que en Chile ni siquiera había realmente un sistema de 3 partes. Los sistemas de 3 partes en general son con las marcas compitiendo entre ellas y estando integrado la parte, con la parte de adquirencia, digamos. Pero hay competencia intramarca. En Chile ni siquiera había competencia entre marcas. Era un monopolio adquirente, Transbank, integrado verticalmente con todos los emisores y donde todas las marcas eran entregadas al comercio en forma atada. Y el consumidor o tarjeta abierta accedía a la marca que su emisor decidiera. Pero en general la gente optaba por una marca, o sea, no optaba, sino que recibía una marca o la otra. Y entonces no había marca, no podía haber competencia entre marcas, y eso es lo que las marcas han estado reclamando desde mucho antes, desde la existencia de la comisión resolutiva, antes que se formara el tribunal, como yo, perdón, desde la preventiva. Yo estaba en la preventiva cuando las marcas pedían por favor que no hubiera actuación conjunta, y por eso nunca estuve en los procesos del tribunal, porque estaba inhabilitada cuando llegué, porque venía de la preventiva. Entonces venimos de este escenario sumamente poco competitivo y queremos llegar a un escenario final competitivo donde haya competencia en adquirencia, que ya han habido bastante entrantes, todavía tienen problemas, sobre todo por la tarificación de Transbank, que está llena de subsidios cruzados y que impiden a la adquirencia obtener a los grandes comercios, porque las tarifas de Transbank, incluso el margen adquirente, está subsidiado por los comercios más pequeños. Aceptación del comercio de cada marca, no empaquetadas, eso se va a dar ahora, y competencia en la emisión, o sea, la posibilidad que haya multi-homing a bajo costo, gracias a la tarjeta prepago. Voy a explicar esto en un segundo. Entonces, el tema es si esta transición de un escenario sumamente anticompetitivo a un escenario totalmente competitivo va a ser ayudado o trabado por una regulación. Y me encantó la confirmación de mis sospechas que hizo el profesor Padilla, en el sentido de que en los mercados maduros a veces es mejor que crezca el mercado a regularlo, porque al regularlo podemos impedir esa ampliación del mercado. Pase por favor a la siguiente, quien sea que lo tenga. Ya, entonces yo le puse más hub, Jorge habla de más take, pero lo que quiero decir que aunque haya más hub o más take, o sea, aunque los comercios sientan que tienen la obligación de tener tarjeta para vender, ese más take no necesariamente va a ser explotado por las marcas, porque primero que nada está la posibilidad de hacer descuentos por si un comercio está dispuesto a recibir efectivo en vez de crédito, porque encuentra que el crédito es demasiado caro, puede hacer descuentos por pagar con efectivo. Y si bien las marcas supuestamente prohíben el sobrecargo por pagar con tarjeta, que sería la otra manera, en vez de descuentos, hacer sobrecargo a los que pagan con tarjeta, eso es imposible que sea fiscalizado, así que y se puede sin duda prohibir esa prohibición, digamos, eliminar esa prohibición. La otra manera de que haya competencia y que no sea
ese mistake no se ha explotado es que los comercios pueden decidir qué marcas aceptar, qué marcas no aceptar, y eso le da poder de negociación, de cara a los adquirentes, que a su vez tienen que presionar a las marcas para reducir la TI. Es decir, todavía, incluso con must-have, hay posibilidad de competencia, pero siempre que haya multi-homing. Es decir, si cada consumidor tiene una sola marca, ya sea, supongamos que hay 2 marcas, aunque hay más, si todos los consumidores tienen o Visa o Master, la tienda está obligada a tener tanto Visa como Master. Pero si los consumidores tienen tanto Visa como Master, o transferencia electrónica, o criptomoneda, o dinero electrónico financiado, o sea, emitido por el Banco Central, en fin, todo lo que viene hacia futuro, los comercios no están obligados a recibir todos los medios de pago, y ahí se da esta competencia, esta posibilidad de la competencia entre distintos medios de pago. Y este es un mercado, como ya hemos dicho, no maduro, donde el must-have o el must-take es más débil. Así, con una TI no regulada, donde las marcas son las que la fijan, las marcas tienen el incentivo para aumentar el uso y la emisión, y sobre todo de emisores no bancarios. Esos emisores no bancarios, como que pueden emitir sobre todo tarjetas de prepago, de débito, incluso de crédito, necesitan una TI más alta porque no tienen todos los otros ingresos que tienen los bancos con cada cuenta correntista. Entonces, es muy importante que la TI no sea baja para que haya también competencia en la emisión, ahora que se eliminó perdón, me equivoqué. Entonces, es importante decir que la literatura económica, incluso aunque haya más hub, e incluso en mercados maduros, las soluciones a las que llega de solución óptima no necesariamente son el test de indiferencia. Hay muchos variables que entran, tal como lo anunció el mismo Jorge, y lo vamos a ver. Entonces, recién en un mercado maduro habría que ver si es necesario regular o no hay que regular. O sea, cuando hay realmente mistake, no necesariamente hay que regular, y hay que ver. Dado que en Chile todavía no es un mercado maduro, y probablemente cuando lo sea, van a haber otros medios de pago, como por ejemplo, los medios de pago que permita la ley de Open Banking, las transferencias cuenta a cuenta, que en Chile están súper bien desarrolladas, falta todavía para hacerlo con menos fricción para pagar en cada tienda, pero tenemos un muy buen sistema de transferencias. Hay nuevas marcas de tarjeta, por ejemplo, en Chile ya se adquiere para UnionPay, que es la marca china. El Banco Central está pensando en dinero electrónico. Hay criptomonedas que también para las transferencias sirven, etc. O sea, tenemos un mercado que no es maduro, y cuando lo sea, veamos qué está pasando. Esa sería mi posición, pero bueno, ya tenemos la ley, ya tenemos la comisión. Como decía Geraldine, la regulación de precios, incluso en mercados más simples, de un solo lado, es sumamente compleja, y siempre que pensamos en regular, pensamos, ¿valdrá la pena? ¿Viene competencia pronto? ¿No será mejor esperar que haya competencia o dar condiciones para que haya competencia? Y siempre la regulación o la tarificación es la última alternativa. ¿Por qué? Porque es sumamente costoso y porque es muy difícil hacerlo bien. Ya en un mercado de 2 lados esto se potencia, yo aquí se multiplica, yo creo que es algo peor. Porque porque existen las externalidades indirectas, es decir, entre más consumidores haya, más comercios quieren recibir tarjetas, y entre más comercios reciben tarjetas, más consumidores quieren tener tarjetas. La literatura en general habla de las transacciones, del costo de las transacciones, pero también es importante la decisión de tener o no tener tarjeta. Eso está súper poco modelado. Pero sin duda, entre más barato sea para el consumidor usar tarjetas, más consumidores la van a tener. A esto hay que sumarle la heterogeneidad, porque no
si bien a mí como comercio me importa que haya muchos consumidores con tarjeta, no todos los consumidores me dan lo mismo. Y lo mismo pasa con los consumidores. Me interesa que los negocios, que los comercios reciban tarjeta, pero hay comercios que me importan más y que me van a incidir más en mi decisión de tener tarjeta o no. Entonces, las TI, tomando esos conceptos, las TI tenían que ser distintas, según el sector de comercio, según los productos. O sea, no es lo mismo una tarjeta premium que una tarjeta estándar. Generalmente las tarjetas premium tienen tickets más altos y por lo tanto los comercios están dispuestos a pagar un poquito más por recibir a alguien que entra con tarjeta premium, porque el ticket, lo que va a vender va a ser más. O sea, en un restaurante el champaña que va a comprar el consumidor con tarjeta premium seguramente va a ser más caro. Y por último, obviamente, está el tipo de transacciones y si es presencial o remota. Debemos convenir que el test del turista es para transacciones presenciales, donde el único costo es, en vez de recibir tarjeta, recibir dinero y contarlo, etcétera, etcétera. Pero hay transacciones que sencillamente no se darían si es que no hay tarjetas o medios de pago electrónico como son el online. Entonces, en el mercado de los lados no tiene ningún sentido regular por costo, ya que, como bien decía Jorge, hay que equilibrar los dos lados del mercado. Aquí yo traje un ejemplo numérico, facilito, en que el costo conjunto del servicio de la transacción es 10 pesos, el costo del emisor es 5 pesos y el costo del adquirente es 5 pesos. Entonces, y la valoración de los servicios para el comerciante son 7 pesos y para el tarjeta diente son 3. Es decir, el tarjeta diente está dispuesto a pagar 3 pesos por usar la tarjeta, pero el costo del emisor son 5 pesos. El costo que le da el servicio al tarjeta diente. Entonces, si se cobra la disposición a pagar, o sea, los 3 pesos al consumidor y los 7 pesos al comercio, el costo está pagado, pero, y la transacción se va a llevar a cabo y todos van a estar mejor, pero el emisor incurrió en un costo de 5 y entonces es el adquirente el que le va a tener que dar los 2 pesos de diferencia para cubrir los costos del banco. Si no existiera esa tasa de intercambio, sería necesario cobrar una tarifa de 5 cada uno y el consumidor decidiría entonces no usar la tarjeta y por lo tanto una transacción que beneficia a las dos partes no se haría. La próxima, por favor. Entonces, como el test de indiferencia del desturista, como ya explicaba, la idea de esta regulación es dejar indiferente al comercio, ya que este no puede decidir qué medio de pago se usa en la transacción, entonces se le cobra el remanente al que sí puede decidir que es el consumidor. Suena perfecto, pero... Siguiente, por favor. Existen N complejidades, esto lo vamos a dejar para la siguiente. Esto es el reconocimiento de la Fiscalía de que esto es sumamente complicado y que se necesitan muchos datos y que los datos probablemente no estarían antes de 6 meses. Ya, entonces, primero, está la heterogeneidad de ahorro por no usar efectivo. Es distinto para distintos comercios. En Europa, de alguna manera, comillas, se ahorraron el problema porque entrevistaron o encuestaron a comercios más o menos homogéneos, porque se concentraron en los grandes comercios, y en general los grandes comercios tienen economías de escala que hacen que los costos variables sean menores de manejar dinero, y eso no es lo mismo para los comercios chicos. Ese es un tema, o sea, hay heterogeneidad. El otro tema es la heterogeneidad entre países y puntualmente cuánto se usan las tarjetas para el crédito. El turista no requiere crédito, el consumidor sí. El test de indiferencia para transacciones con créditos dará un resultado mucho mayor que el de manejar efectivo. O sea, dar crédito, antes las tiendas daban crédito
y la cantidad de, o sea, tenés que tener un sistema para dar crédito, y un sistema para cobrar, y tener un concepto de incobrable. Todo eso se ahorra para los comercios si es que aceptan tarjeta de crédito y el crédito pasa a estar dado por otra institución. Y aquí vemos la cantidad, esta es una encuesta que pregunta la cantidad de veces que los consumidores usan las tarjetas para crédito, o sea, para obtener crédito y no solo para pagar. Y miren la diferencia. Aquí el último país a la derecha es España. Y en España, que no es de los países más desarrollados de Europa, el 39% de la gente dice que usa siempre o casi siempre, más bien casi siempre en general, la tarjeta para obtener crédito. Si vamos a Chile, ese porcentaje es 62,7%. Es decir, al fijar la tasa de intercambio, no podemos obviar que el crédito es una función muy importante de las tarjetas de crédito, y no solo son tarjetas de pago, y por lo tanto la TI o el costo que está evitando el comercio al recibir tarjeta de crédito no es solo el manejo de efectivo, es no tener un sistema de dar crédito. Sigamos, por favor. Otra vez, hay que diferenciar entre card present y card not present. El test del turista es un test presencial, sin embargo es obvio que el costo de recibir dinero es mucho mayor en compra online. Es muy difícil instalar un sistema de compra online basado en efectivo. También están los distintos tipos de tarjetas, como ya dijimos, eso ya lo expliqué con el champán. Las tarjetas premium son más atractivas para los comercios porque probablemente el ticket que van a lograr poner es mayor. También está la estructura de mercado. Si hay un margen oligopólico entre emisores, la TI del turista será menor a la óptima. La óptima es mayor porque es un second best que tiene que compensar este margen oligopólico para que realmente la TI sea un incentivo para los consumidores. Porque si hay un margen oligopólico, en parte una mayor TI se la van a quedar los bancos, y no van a incentivar tanto el uso como es lo óptimo. Entonces la TI tiene que ser más alta para que haya incentivo. Y por supuesto están las externalidades de que hablaba Jorge. El crimen es muy importante y es muy distinto en cada país. Y también hay otra externalidad que se nos olvida mucho, que es el costo de emitir efectivo. Si creemos que hay poca competencia en el mercado de las tarjetas o de los medios de pago, sería bueno que estudiaran un poquito el mercado del papel moneda y de los sellos de seguridad necesarios para emitir efectivo. Es un costo que no percibimos los consumidores, pero lo pagamos. Siguiente, por favor. Eso era todo. Muchas gracias, y otra vez felicitar a todos mis predecesores que hicieron una excelente presentación. Muchas gracias Andrea por tu presentación, muy completa, muy atingente y la verdad muy complementarios todos. Yo creo que da una visión bastante completa de las distintas aristas que hay que tener en cuenta. Y ahora vamos a hacer un par de preguntas, ¿ya? Voy a partir yo haciéndole una pregunta a Jorge, después Vanessa, y vamos a ir alternándonos. Y si nos da el tiempo vamos a tomar un par de preguntas de la audiencia. Jorge, yo quisiera preguntarte, dado que de la relevancia que tiene este tema para nosotros en nuestro país, quisiera que tú nos contaras cuál es el desafío que tú consideras que Chile tiene en la fijación de tasas en un contexto que es muy disímil al europeo, ¿ya? Porque efectivamente, tal como tú decías, el escenario de las tarjetas, y obviamente con la diversidad que tienen las tarjetas de débito, crédito, ¿no es cierto?, prepago, nosotros en Chile no tenemos un escenario, sobre todo en el débito, obviamente el crédito también apunta a un nicho de segmento socioeconómico medio alto, pero sobre todo en el débito, la verdad que el uso del efectivo es bastante alto, ¿no? Si comparamos la penetración de tarjetas en Chile, ha aumentado, pero la verdad que es muy distinta a lo que es, por ejemplo, Australia, a lo que es Europa, etc. O sea, el escenario que tú nos planteas en Mastercard, la verdad que es bastante distinto en el que estamos nosotros hoy día.
Y a su vez se está fomentando el uso de transferencias cuenta a cuenta, tal como Andrea señalaba, ¿no? Estamos en procesos de cambio regulatorios en los cuales se pretende potenciar no solo el esquema de tarjetas, ¿no? Porque en Chile siempre nos hemos basado muchísimo en un esquema de tarjetas, pensando que el medio de pago solo se puede hacer a través de tarjetas. Y la verdad que eso no es así. Hoy día la economía digital nos permite hacer uso de otros mecanismos de pago, si al final ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que consideras tú, Jorge, en un escenario como el nuestro como chileno? ¿Es el test del turista el mejor método de cálculo? ¿O qué pistas tú podrías darnos, digamos, en base a tu experiencia, de qué considerar como benchmark y qué parámetros son relevantes? Muy bien. Bueno, en primer lugar, y en relación con también algo que he visto en el chat, quisiera clarificar que aunque en Chile yo he trabajado para el Banco de Santander, mi empresa y yo mismo en otros países hemos trabajado para comercios y por tanto no me siento particularmente hipotecado por un lado ni por el otro. Y tanto cuando hemos trabajado para bancos, como en el caso chileno Santander, como para comercios, hemos venido a utilizar siempre como punto de referencia el MIT, el Merchant Indifferent Test. Y hemos argumentado que en algunos casos es imprescindible o sería muy conveniente que fuera más elevado, y en otros, pues que se fije al nivel del Merchant Indifferent Test. En el Reino Unido en particular, donde las tarjetas de débito, por ejemplo, se utilizan de manera extensiva y donde prácticamente no utilizas el efectivo prácticamente para nada, ni siquiera para entrar en el metro, donde con tu tarjeta tocas en la entrada y entonces ya has pagado el ticket, pues el Merchant Indifferent Test en estas transacciones presenciales parece razonable. En otros países donde las tarjetas de débito se utilizan mucho menos, pues probablemente esa tasa de intercambio sea demasiado baja y uno quisiera incentivar a que los individuos, los consumidores, que lleven consigo mucho menos efectivo y utilicen mucho más las tarjetas. Y también estoy de acuerdo con un punto que se hacía anteriormente de que la tasa de intercambio, en último término, si la vas a regular o no, no solo depende de cuál sea el grado de penetración o madurez del mercado, sino también va a depender de cuánta competencia enfrenten las marcas. Si las marcas no tienen must take cards, o incluso si las tienen pero enfrentan mucha competencia, pues probablemente no tengamos que preocuparnos mucho de regular, porque no va a estar en su interés el fijar tasas de intercambio muy amplias, muy altas, porque si lo hacen así lo que harán es desincentivar el uso por parte de los comercios. Según surge la innovación financiera, pues probablemente nos tengamos que preocupar menos. En Chile yo creo que lo que es muy importante, como en España, que es un país que anteriormente se ha mencionado, donde no tienen las tasas de penetración del Reino Unido, por ejemplo. Lo importante es que consigamos que nuestros ciudadanos lleven menos efectivo en el bolsillo y que paguen más a menudo, o bien haciendo transferencias banco a banco, como nosotros tenemos un sistema que se llama Bizum aquí, o mediante otros sistemas de pago electrónico, o que utilicen las tarjetas. ¿Por qué? Porque eso ahorra costes de transacción y también es muy importante en economías como la española y creo que también en la chilena, porque donde hay informalidad, donde hay un elemento importante de informalidad, hay un problema de fraude fiscal y las tarjetas han demostrado ser muy útiles en este sentido. Y, por ejemplo, la Unión Europea y también el Gobierno de España están regulando las cantidades máximas que se pueden pagar en efectivo precisamente para forzar que determinadas transacciones se realicen por medios que son mucho más fáciles de escrutinar, de monitorizar por parte de las autoridades fiscales. Muchas gracias, Jorge. Jorge. Volviendo también a nuestros panelistas, hemos hablado, como lo hemos escuchado hablar de cómo dinamizar la competencia, las características del mercado local. Y ahí quizás para una pregunta para Felipe, que la ley declara ciertos objetivos que se pretenden obtener con la fijación de esta tarifa, de este límite de tarifa de intercambio, y se habla de que exista un mercado de tarjetas competitivo, inclusivo, transparente y con fuerte penetración. No sé si tuvieron a la vista también como en qué segmentos o cómo ves que estas tarifas van a afectar efectivamente a la apertura de competencia en algunos de los segmentos del mercado de los medios de pago, Felipe. Bueno, yo diría que lo tuvimos en vista, efectivamente, cuando discutimos esto, porque hay que pensar que el legislador cuando inicia procesos legislativos los hace en un contexto determinado.
Y tal como señalaba al inicio de mi presentación, el contexto en el cual nosotros tomamos la decisión de legislar fue un contexto de creciente judicialización, donde además había un proceso en el Tribunal de Libre Competencia, donde había una situación extremadamente compleja desde el punto de vista de la fijación tarifaria de Transbank, que, como decía, si bien establecía cierta rebaja de tasas de cobros, digamos, a determinado tipo de comercio, generaba una falta de incentivo a la entrada de nueva competencia en el mercado. Nosotros convencidos, digamos, de que el abrir la posibilidad de tener más competencia, más actores de mercado, podía significar un aumento del nivel de eficiencia, pero también desde el punto de vista de los costos. Ahora, pensemos lo siguiente. En Chile existió, no quiero decir una actividad monopólica, pero una actividad mayoritaria, digamos, de parte de Transbank durante muchos años, y la tasa de penetración de la digitalización no fue lineal. O sea, uno podría pensar, digamos, que con un actor, con el poder que tenía Transbank, o que tuvo Transbank durante tantos años, bueno, podría haber haber generado un mecanismo para hacer mucho más rápida la penetración del dinero digital. Y no fue así. Chile tiene tasas muy por debajo, como que se señalaba, de Europa. Entonces, uno de los objetivos que tuvo en vista fue ese. Ahora, mirando hacia el futuro, uno dice, ya, eso lo tuvimos en vista. Lo plasmamos, la posibilidad de que la sociedad de apoyo al giro bancario pueda prestar servicios terceros sin giro bancario, la eliminación del requisito de un contrato entre operador de tarjeta y el emisor, son elementos, digamos, que se fueron incorporando. Ahora, evidentemente hay algunas dudas que uno debería plantear, digamos, a este respecto. Primero, una duda es, si queremos aumentar la competencia, debiera establecerse algún mecanismo futuro, digamos, en este ecosistema normativo, jurídico, para evitar la integración vertical, por ejemplo. Podría haber hay un punto. Segundo, podría establecerse, por ejemplo, también un mecanismo. Quedó La perdimos, congelado. ¿cierto? Sí. No, mi computador. Bueno, esperemos unos segundos y si no, retomamos. Ahí sí, volví, ahí volví, ahí volví. Ahora ahí sí. volví. No sé dónde quedé, ¿dónde quedé? No sé. Luego de la integración vertical, el ya. segundo punto. Ya, el segundo punto es, o sea, primero hay que discutir respecto si se va a establecer algo así o no, porque esta es una especie de legislación como de transición, creo yo, a la evolución natural de lo que está ocurriendo en el mundo con la economía digital. Segundo, ¿se va a establecer o no, por ejemplo, alguna diferenciación entre tarjetas de crédito y tarjetas de débito de prepago? Porque si la lógica de la tasa de intercambio de las tarjetas de crédito no hay riesgo, digamos, asociado a la imposibilidad de cobro, entonces hay que buscar un mecanismo ahí. Y finalmente, desde el punto de vista, yo diría más bien del futuro, el punto que yo creo que hay que relevarlo, es el hecho de que se ha fijado como plazo de la fijación de tasas de intercambio en febrero. Y en mi experiencia, tanto de gobierno como de parlamento, creo que ¿Felipe? sí, ahí sí, estamos con problemas de red aquí, oye, Sí. algo pasa. Poco digital este senador. Ese va a tener que ser otro webinar que es respecto a la mala calidad de la infraestructura de telecomunicación y la fijación tarifaria. Es otro tema, pero es lo mismo. No, lo que diría yo es que... En el desafío de fijar tarifa de aquí a febrero. Sí, el desafío de fijar tarifa de aquí a febrero, yo diría que no hay que fijarse como un plazo perentorio. Lo importante es que la fijación tarifaria logre los objetivos planteados. Es decir, yo prefiero que se demore, en vez de 6 meses, 8 meses, pero que se haga bien, que se haga con cuidado, y que tome como elemento relevante nuestro mercado, porque las particularidades del mercado chileno en industria de pago, de su relación con el comercio, en la integración vertical, en lo que hay hoy día, creo que es clave que se tome en consideración. Y por eso, insisto,
Creo que 6 meses, 8 meses dan lo mismo en la medida que se logre una tasa equilibrada que, por un lado, fomente el desarrollo de la digitalización del dinero, por otro lado, ayude a generar más competencia. Pero eso requiere, insisto, una evaluación muy profunda de las particularidades de nuestro mercado. De lo contrario, podemos cumplir el plazo, pero si no logramos el objetivo, el sentido de la ley no se va a ver logrado. En consecuencia, lo que tuvo en vista el legislador fue más bien eso: competencia, reducción de costos, digamos, pero que sean evidentemente que no afecten lo que hemos señalado, el tema de la emisión, y en tercer lugar, una diferenciación probablemente también en lo que tiene relación con las transacciones en efectivo, con los costos asociados que esto tiene para la sociedad, ¿no? Gracias, Felipe. Ana María. Gracias. Andrea, una pregunta para ti. Tú nos mencionabas, ¿no es cierto?, que claro, el escenario ideal es que ojalá no hubiésemos regulado. Y nos pasamos muchos años, como hablábamos, ¿no es cierto?, pensando solo un mercado con esquema de tarjeta, y llegamos a lo que estamos. Pero tú también mencionabas algo muy interesante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta regla como el no search rule, el tema, ¿no es cierto?, de poder cobrar precios con distintos medios de pago, cómo eso se traspasa al consumidor. ¿Podrías explicarlo con más detalle? ¿Por qué tú crees que eso podría incrementar la competencia en un mercado de dos lados? Bueno, básicamente, si se hace bien, o sea, si el surcharge realmente es la diferencial, o sea, la diferencial entre el beneficio el costo total y el beneficio que tiene el comercio, es equivalente básicamente a un test del turista, pero sin tener que regular. Es decir, se traspasa el costo excesivo o más allá de lo que se está evitando al no usar efectivo al consumidor, al igual que en el test del turista, pero es más flexible y deja de importar la tasa, y además el mismo consumidor se va a dar cuenta de cuáles son los medios de pago menos caros, entre débito, crédito, efectivo, etcétera, y va a tomar su propia decisión. Y en ese sentido, esta externalidad de la que hablaba Jorge, de que el consumidor no está enfrentando los costos del medio de pago, se transparentan, y además es una presión para las marcas, porque ya, sobre todo si hay multi-homing, o sea, si el consumidor tiene dos marcas, va a decidir, bueno, con Visa me sale más barato que con Master y voy a pagar. Y entonces empieza a haber competencia más efectiva entre las marcas. Pero, entonces uno podría decir, bueno, pero si es lo mismo que el test del turista. Bueno, es que no es lo mismo por todas las dificultades que implica el test del turista, a lo que falta agregar los cambios que hay entre tarificación y tarificación. Recordemos que en los casos de monopolios naturales se tarifica cada 5 o 4 años. Es imposible pensar que en un mercado tan dinámico como este vamos a estar tranquilos con tarifas que duren 4 o 5 años. Seguramente habría que tarificar por lo menos, no sé, cada 6 meses. Cambia la estructura de mercado, cambia la importancia del mercado online, aparecen otras competencias, en fin, es un mercado mucho más dinámico, tanto tecnológicamente como de estructura de demanda, como estar pensando que vamos a estar tarificando cada 4 años. Entonces, yo creo que es mucho mejor que efectivamente el consumidor enfrente los costos del medio que está usando y tenga conciencia de cuál medio es más barato, y eso va a redundar en más competencia entre marcas. Muchas gracias, Andrea. Geraldine, te queríamos preguntar también, en tu experiencia, tomando un poco también lo que dice Andrea, de las dificultades de refijar tarifa a 4 años en mercados con alta innovación, como en el caso, por ejemplo, de telecomunicaciones,
Además que se regula en base al modelo empresa eficiente, empresa en base a reconstruir un modelo de costo, y es uno de los temas o de análisis que pidió el comité hacer a una asesoría externa especializada que contrató. Evaluando modelos ya vimos el test del turista, hemos hablado de las tasas de intercambio implícita. Sería bueno, Geraldine, que nos comentaras como que qué complejidades o qué desafíos ves tú en aceptar o acoger por parte del comité fijar tarifas en base a un modelo, en base a costos. Bueno, efectivamente el comité en su primera asesoría que contrató a Eduardo Saavedra le plantea esto de que se evalúen distintas metodologías. La metodología del test de turista que se hablaba ampliamente acá, otra metodología que es de los costos del emisor, y hacer algún tipo de análisis sobre las tasas que se cobraban antes y algún benchmarking o trabajar con los números anteriores. Esas son las metodologías que se están evaluando. Respecto a metodologías de costo del emisor, los típicos problemas que yo los mencioné antes, los datos. Primero, vamos a tener todos los datos. Otro tema irrelevante que la Fiscalía lo levantó por ahí en algún escrito es como, bueno, este no es el principal negocio de los emisores, entonces el costo que tú puedas extraer está sucio, se podría decir. Entonces tú tienes que sentarte con especialistas que te digan, oye, este costo A en realidad es A si él se dedicara a esto, o en realidad es porque él se dedica a todos estos negocios. ¿Cómo asigno ese costo? No quiero decir... Esa es la discusión central de los procesos de fijación de tarifas, en general, en todo, en telecomunicaciones, agua eléctrica. Obviamente no se ha dado un solo servicio, entonces cada vez que se toma un servicio se fija, tienes que decir, no sé, si el gerente general, cuánta platita el gerente general del emisor le voy a dar a TI. O sea, son preguntas que son complejas porque son muchos costos en los cuales hay que ir asignando, pero lo que sí yo quiero decir es que hay experiencia en el país en eso discrepo probablemente con algunos escritos que he visto que todos señalan que debería ser el test de turista la metodología a utilizar. El test turista es una metodología muy compleja, entonces no sé si es una respuesta tan simple, habría que yo como experta tendría que mirar los datos. También debe ser una opción la metodología de los costos de emisión, y que se usa también en Estados Unidos y en otros lados. Tiene sus complejidades, como lo estoy comentando, hay que hacer asignaciones, hay que mirar, hay que darse cuenta que en la estructura de tres partes, que tampoco era de tres partes como dice Andrea, los costos más perdidos están, porque pueden ser costos que están realmente asociados a la relación que tenían los emisores con Transbank, por ejemplo. Entonces, cuando toman los costos históricos, puede que esos costos se pierdan un poco. Pero ese trabajo habitualmente, no sé, yo que trabajé harto tiempo en telecomunicaciones, te sientas con un par de señores expertos en los cuales vas conversando, oye, este costo en realidad debiera ser o en realidad esto ocurre porque está relacionada con esta o porque está dando este otro negocio. Es un trabajo muy difícil, como todo en regulación de tarifas, pero es posible hacerlo. Yo no tengo experiencia directa en el test del turista, no lo he calculado nunca, así que, pero de lo que he leído es bastante complejo y se requiere mucha recopilación de información, y también se requiere información de costo, y además hay temas de riesgo, hay una serie de evaluaciones que hay que hacer que no son triviales, y yo de aquí a febrero no estoy segura si se va a alcanzar a hacer. En eso estoy de acuerdo con el ex senador Arboe, actual constituyente. Gracias. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, en virtud del tiempo, ya estamos, son las 10:33, vamos a hacer una pregunta que está aquí en el chat, y básicamente esta pregunta es para Jorge. Dice, si la lógica de las tasas de intercambio es incentivar el uso de las tarjetas, bueno, aquí se menciona el crédito, pero evidentemente cualquier tipo de tarjeta, ¿no?, a través de puntos o descuentos, o también podría ser menores comisiones. En el caso de las tarjetas de crédito,
pues obviamente los comercios con una tarjeta de crédito evitan tener que dar ellos mismos el crédito, lo cual, como decía también Andrea antes, tiene unos problemas adicionales. Pero eso no quiere decir que el comercio no tenga un interés en que se utilicen tarjetas de débito en vez de efectivo. Y he de decir que incluso yo como padre tengo un incentivo, porque mis hijos siguen insistiendo en pagar con efectivo en vez de con tarjetas de débito, lo cual me genera todo un tipo de problemas y otras cosas, mayores preocupaciones sobre su propio juego. ¿Serán fijadas a un nivel diferente? Normalmente, además, lo son. El TELS del turista suele decir que tienen que ser fijadas a un nivel diferente. Si lo miras desde una perspectiva de costes, también, pero eso no quiere decir que unas tengan que ser cero. Perfecto, muchas gracias a todos, ya estamos en el tiempo, agradecemos a nuestros invitados, a Felipe, Geraldine, Jorge, Andrea, y a todos los que asistieron a este webinar. Tenemos la invitación ahí de los que no están registrados, no están en darle las notificaciones a nuestros próximos webinars, y les agradecemos también la altura de miras y la experiencia que han traspasado en este webinar, en este gran desafío que nos convocan. Así que muchas gracias a todos por asistir a este webinar. No sé si alguien tiene alguna última reflexión, estos últimos minutos que quiera comentar. No, solo agradecer, Vanessa, Ana María, a todo el equipo y a todos los copanelistas hoy día, y destacar la relevancia de este proceso. Yo creo que hay muchas esperanzas puestas en que nos vaya muy bien. Chile necesita avanzar decididamente en la economía digital, pero eso se requiere también, ¿no? Para poder avanzar se requieren incentivos adecuados, digamos. En consecuencia, creo que es un proceso muy importante, y desearle el mayor de los éxitos a la comisión encargada, que estoy seguro que, insisto, van a tener la sabiduría suficiente para poder establecer mecanismos equilibrados, y que, insisto en esto también, que los plazos no son perentorios. Lo importante en la experiencia de políticas públicas es que los procesos logren sus objetivos, más que logren un plazo determinado. Muchas gracias. Gracias. Y si me permiten una palabra, yo lo que quisiera decir es que quisiera decir que desde la perspectiva europea estoy tremendamente impresionado por la calidad del debate que he observado en estos meses en Chile sobre este tema, como en tantos otros. Yo creo que la calidad de sus instituciones, la calidad de sus técnicos es increíble, y me siento orgulloso de poder participar con todos vosotros en este debate, y espero que, como decía Felipe también, el comité siga demostrando el mismo rigor que se ha demostrado en todas y cada una de las etapas de este debate. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti también. Muchas gracias a todos y bueno, Gracias. nos Les despedimos. comentamos que el próximo decía, webinar va a ser sobre ley FinTech, así que ahí les vamos a estar informando la fecha, así que seguimos ahí en el mercado